Primer libro de los Macabeos 1. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Kitim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Pero después de todo eso, cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos, durante largos años. El mal fue aumentando en la tierra. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130 de la realeza de los griegos subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron a muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos, nos han ocurrido muchas desgracias. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Algunas personas de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa para engancharse al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de los dos reinos. Invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de las fortalezas de Egipto y arrasó con todas las riquezas del país. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso el año 143. Fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario y sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla la luz, con todos sus accesorios, la mesa y las vasijas para las ofrendas, las copas, los incensarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándoselo todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen. Las muchachas y los jóvenes están macilentos y las mujeres han perdido su belleza. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones
y la recién casada está de duelo en su pieza. La tierra se estremece al ver quienes la ocupan, y toda la casa de Jacob está cubierta de vergüenza. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y arriaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo allí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia, a renegados que se hicieron fuertes allí. Almacenaron allí armas y provisiones, y amontonaron dentro todo lo que habían reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo, y el enemigo amenazaba desde allí a Israel a cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario. Profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron, y ésta se convirtió en una guarida de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos, y estos la abandonaron. Su templo se convirtió en un desierto. Sus fiestas se cambiaron en días de luto. Sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez del respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora, su grandeza, se dio el lugar al duelo. El rey ordenó después que todos en su imperio formasen un solo pueblo. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey, e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedeció. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Quisleu, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios,
se lo condenaba a muerte según el decreto del rey. Mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto, y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar instalado en el lugar del altar de los holocaustos. Según esa ley, se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, junto con sus niñitos abrazados a su cuello. También eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa, y fueron ejecutados. Esto fue una gran prueba para Israel. Por esos días, un sacerdote de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, de la descendencia de Joarib, salió de Jerusalén y se estableció en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, apellidado Gadí; Simón, apellidado Tasí; Judas, apellidado Macabeo; Eleazar, apellidado Abaram; y Jonatán, apellidado Jafús. Al ver todos esos pecados que se cometían en Judá y en Jerusalén, exclamó: ¡qué desgracia! No nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa. Mientras permanezco aquí sentado, la ciudad está en manos de los enemigos, y el templo en poder de los extranjeros. El templo de Dios es ahora como un hombre despreciado. Todo lo que constituía su gloria partió para el cautiverio. Sus hijos fueron asesinados en las plazas, y sus jóvenes muertos por la espada del enemigo. ¿Hay alguna nación que no haya recibido sus bienes en herencia, que no se haya apoderado de sus despojos? Le han robado toda su belleza. La que era libre es ahora esclava. El lugar santo, nuestra maravilla y nuestra gloria, no es ahora más que un desierto, pues lo han profanado los paganos. ¿De qué me sirve seguir aún con vida? Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey, que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú, el primero, a obedecer las órdenes del rey, tal como lo han hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces, tú y tus hijos serán admitidos entre los amigos del rey, y serán recompensados con oro y plata y con muchas otras cosas. Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque le obedeciesen al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley y sus prescripciones. No obedeceremos pues las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas terminó de hablar,
se adelantó un judío delante de todo el pueblo para sacrificar en el altar de Modín, según el decreto del rey. Al ver eso, Matatías, lleno de indignación y de cólera, dando rienda suelta a su furor, se abalanzó sobre el hombre y lo degolló ante el altar. Luego mató al oficial del rey que obligaba a sacrificar y derribó el altar. Su celo por la ley fue igual al de Pinjas, cuando hirió de muerte a Zimri, hijo de Salú. Luego Matatías salió gritando por medio de la ciudad: «Los que quieran defender la ley y continuar con la alianza, que me sigan». Huyó a los cerros junto con sus hijos, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Muchas personas que respetaban la justicia y los secretos de la ley se fueron a instalar en el desierto. Llegaron allá con sus hijos, sus mujeres y su ganado, porque la vida se había vuelto imposible. Les comunicaron a los oficiales del rey y a las tropas acantonadas en Jerusalén, en la ciudad de David, que mucha gente rechazaba las órdenes del rey y buscaba refugio en los escondites del desierto. Salió entonces un fuerte destacamento a perseguirlos y atacarlos. Se apostó frente a ellos y se dispuso a atacarlos, siendo día sábado. Les dijeron: «Basta ya, salgan, obedezcan la orden del rey y salvarán su vida». Pero ellos respondieron: «No saldremos, no cumpliremos el decreto del rey y no violaremos el día sábado». Entonces los atacaron. Ellos se negaron a responder, a lanzar piedras o a formar barricadas en sus escondites. «Muramos todos», decían, «así nadie nos reprochará algo. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos matan injustamente». Los otros emprendieron el asalto siendo día sábado, y ellos murieron junto con sus mujeres, sus niños y su ganado. Había allí alrededor de unas 1000 personas. Cuando Matatías y sus amigos supieron lo sucedido, hicieron un gran duelo, pero se dijeron entre sí: «Si hacemos lo mismo que nuestros hermanos, si no nos defendemos de los paganos para salvar nuestra vida y nuestras observancias, muy pronto nos eliminan de este país». Por eso tomaron ese mismo día esta decisión: «Si alguien viene a atacarnos un día sábado, lo enfrentaremos y no nos dejaremos aplastar, como lo hicieron nuestros hermanos que murieron en sus refugios». Se les unieron luego un grupo de asideos israelitas valientes y devotos de la ley. Todos los que huían del peligro fueron a reforzarlos y a engrosar sus filas. Así fueron organizando su ejército. Comenzaron después a descargar su cólera sobre los renegados y su furor sobre los que habían abandonado la ley. Estos tuvieron que huir a los poblados paganos en busca de refugio. Matatías y sus amigos llevaron a cabo expediciones para destruir los altares y circuncidar a la fuerza a los niños no circuncidados que encontraban en el territorio de Israel. Persiguieron a los insolentes y tuvieron pleno éxito. Recuperaron su religión de manos de las naciones paganas y de su rey, y redujeron al silencio a los pecadores. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, reunió a sus hijos. «Ustedes ven ahora el reinado de la insolencia y del menosprecio», les dijo, «el tiempo de los trastornos y el desborde de la cólera. Ustedes, hijos míos,
dedíquense por entero a la ley y den sus vidas por la alianza de nuestros padres. Acuérdense de lo que nuestros padres realizaron en su tiempo, y conseguirán una gran gloria y un nombre inmortal. Abraham fue hallado fiel en la prueba, y por eso fue considerado como justo. José, en el tiempo de la desgracia, supo cumplir la ley y llegó a ser dueño de Egipto. Pinhas, nuestro padre, ardía del celo y recibió por eso la alianza de un sacerdocio eterno. Josué cumplió fielmente su misión y llegó a ser juez de Israel. Caleb proclamó la verdad en medio de la asamblea y recibió una herencia en el país. David, por su piedad, recibió un trono real que perdurará más allá de los siglos. Elías, que ardía de celo por la ley, fue llevado al cielo. Ananías, Azarías, Misael tuvieron confianza y fueron salvados de las llamas. Daniel, que no transigió, fue salvado de las fauces de los leones. Sepan pues que, de generación en generación, los que esperan en Dios no serán vencidos. No teman las amenazas de un hombre que va en contra de Dios, porque su gloria terminará en la basura y en la podredumbre. Hoy lo honran, pero mañana ya nadie lo conoce. Volverá al polvo de donde salió, y nada quedará de sus proyectos. Hijos míos, sean pues valientes y sigan fieles a la ley, porque de ella provendrá su gloria. Miren a su hermano Simeón, sé que tiene buen criterio. Háganle siempre caso, él será un padre para ustedes. Judas Macabeo ha sido valiente desde su infancia. Él será el comandante del ejército. Él dirigirá la guerra contra las naciones. Vayan a reunir a todos los que observan la ley y vengan a su pueblo. Devuelvan a las naciones paganas el mal que les hicieron a ustedes y manténganse firmes a los mandamientos de la ley. Luego los bendijo y fue a reunirse con sus padres. Murió el año 146. Lo enterraron en la tumba de sus padres en Modín, e Israel hizo un gran duelo por él. Lo reemplazó su hijo Judas, por sobrenombre Macabeo. Sus hermanos y todos los que estaban con su padre le entregaron su apoyo y llevaron exitosamente la lucha de Israel. Expandió la fama de su pueblo. Era un gigante cuando se ponía la coraza y tomaba sus armas para entrar en la batalla. Su espada protegía el campamento de Israel. En las batallas era como un leoncito que ruge tras su presa. Persiguió a los renegados, buscando y condenando a la hoguera a los que perturbaban a su pueblo. Sembró el terror entre los renegados. Los que habían transgredido la ley estaban aterrorizados, y gracias a él se logró la liberación. Les amargaba la vida a los reyes, pero sus hazañas eran motivo de alegría para Jacob. Su memoria será bendita para siempre. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando a los impíos y apartando de Israel la cólera divina. Reunió a los que estaban perdidos, y su fama alcanzó hasta los confines del mundo. Apolonio reunió a paganos y a mucha gente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a su encuentro, lo atacó y le dio muerte. Muchos cayeron heridos de muerte y los demás huyeron.
Cuando se recogieron los despojos, Judas tomó para sí la espada de Apolonio. A partir de entonces la usó siempre en los combates. Serón, el general del ejército de Siria, supo que Judas había reunido en torno a él a muchos creyentes y soldados. Entonces pensó: esta es la oportunidad para hacerme célebre y para cubrirme de gloria en el reino. Voy a combatir con Judas y sus hombres que desprecian las órdenes del rey. Llegó pues con un poderoso ejército de impíos para vengarse de los hijos de Israel. Cuando se acercaba a la subida de Bet-Horón, Judas salió a su encuentro con un pequeño contingente. Al ver el ejército que avanzaba contra ellos, los hombres de Judas le dijeron: ¿cómo podremos combatir con un ejército tan grande si somos tan pocos? Además, estamos sin fuerza porque hoy no hemos comido nada. Judas les respondió: no es difícil que muchos hombres sean vencidos por unos pocos. Para el cielo, da lo mismo conceder la salvación con muchos hombres o con unos pocos. Sepan que en la guerra la victoria no es de los más numerosos, sino que la fuerza proviene del cielo. Es el orgullo y la impiedad que los llevan, porque quieren acabar con nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos, y apoderarse de nuestros bienes. Nosotros, en cambio, defendemos nuestras vidas y nuestras leyes, y el cielo los hará añicos ante nuestros ojos. No les teman, pues. Apenas terminó de hablar, se abalanzó sobre ellos de improviso. Serón y sus hombres fueron derrotados. Los persiguieron por la bajada de Bet-Horón hasta la llanura. Murieron como 800 hombres y los demás huyeron al país de los filisteos. Comenzaron a temer a Judas y a sus hermanos, y se apoderó el pánico de todas las naciones vecinas. Su fama llegó hasta el rey y todos los pueblos comentaron las batallas de Judas. Antíoco se enojó mucho cuando lo supo y dio orden de concentrar todas las tropas de su reino. Era un ejército formidable. Abrió sus cofres y dio a las tropas el sueldo de un año, pidiéndoles que se quedaran en pie de guerra. Luego se dio cuenta de que faltaba el dinero en sus arcas y que habían disminuido los impuestos de la provincia a causa de las divisiones y de otros problemas que él mismo había provocado al suprimir en el país las leyes que existían desde siempre. Acostumbraba gastar y regalar, como no lo habían hecho los reyes que habían estado antes que él. Pero entonces tuvo miedo de que no tuviera lo suficiente para hacer frente a tantos gastos. Al verse en serias dificultades, decidió dirigirse a Persia para recaudar los impuestos de las provincias y regresar con mucho dinero. Dejó pues a Lisías, un noble de la familia real, como encargado de sus asuntos desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Lisías debía cuidar de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le pasó la mitad de su ejército con los elefantes y le dio instrucciones sobre todo, y muy especialmente sobre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Tenía que despachar en contra de ellos a un ejército para que los aplastase, eliminar las fuerzas de Israel y el pequeño resto de Jerusalén, para que no se volviera a hablar más de esa ciudad. Después de eso instalaría extranjeros en todo el territorio y le distribuiría esas tierras. El rey tomó la otra mitad del ejército
y salió de su capital de Antioquía el año 157. Atravesó el Éufrates y se adentró en las provincias de la montaña. Lisías escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeneo, Nicanor y Gorgías, todos personajes influyentes. Junto con ellos envió a 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería para invadir y destruir el territorio de Judá según la orden del rey. Gorgías se puso en marcha con todo ese ejército y llegó hasta cerca de Emaús, en la llanura costera. Allí instaló su campamento. Cuando los comerciantes de la provincia se enteraron de eso, llegaron cargados de oro y plata, con muchas esposas para apresar, y se presentaron en el campamento listos para comprar prisioneros israelitas. También se les juntaron gente de Idumea y del territorio de los filisteos. Cuando Judas y sus hermanos vieron los ejércitos acampando en su territorio, se dieron cuenta de que las cosas iban muy mal. Se informaron también de la consigna que había dado el rey: destruir totalmente a su pueblo. Entonces se dijeron unos a otros: salvemos a nuestro pueblo de la destrucción y luchemos por nuestro pueblo y por nuestro lugar santo. Se convocó a una asamblea. Allí se prepararon para la batalla, se oró y se imploró piedad y misericordia. Jerusalén despoblada era un desierto. Ninguno de sus hijos entraba allí, ni nadie tampoco salía. El santuario había sido pisoteado. Extranjeros vivían en la ciudadela, que se había convertido en una guarida de paganos. En Jacob se habían acabado los bailes y ya no se oía el sonido de la flauta ni de la lira. Todos se reunieron en Masfá frente a Jerusalén, porque Masfá había sido antes un lugar de oración para Israel. Ese día ayunaron, se vistieron con sacos, se echaron ceniza en sus cabezas y rasgaron sus ropas. Se desenrolló el libro de la ley para hallar allí respuestas, las mismas que los paganos pedían a sus ídolos. Se trajeron las vestimentas de los sacerdotes, primicias y diezmos. También pidieron que fuera allá los nazireos que habían terminado el tiempo de su manda. Y todos se pusieron a clamar al cielo diciendo: ¿qué haremos con esa gente? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están de duelo, humillados. Las naciones se han aliado en contra de nosotros para hacernos desaparecer. Tú conoces bien sus intenciones. ¿Cómo podremos resistirles si tú mismo no vienes a ayudarnos? Entonces tocaron las trompetas y lanzaron grandes aclamaciones. Enseguida designó Judas jefes para el pueblo, jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, a los que estaban construyendo una casa, a los que se habían casado recién o acababan de plantar una viña, y a todos los que tenían miedo, les dijeron que se volvieran a su casa, tal como lo autorizaba la ley. Después el ejército se puso en marcha y fue a acampar al sur de Emaús. Judas les dijo: cada cual tome su equipo y sean valientes. Estén listos para pelear mañana con esas naciones que se han congregado en contra de nosotros para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Es mejor para nosotros morir en la batalla que contemplar la destrucción de nuestro pueblo
y de nuestro lugar santo, que sea lo que el cielo quiera. Jorgías salió de noche, llevando consigo a 5.000 soldados de infantería y a 1.000 de los mejores de caballería, para asaltar el campamento de los judíos y tomarlos por sorpresa. Lo guiaban hombres de la ciudadela. Le avisaron a Judas, quien salió entonces con sus hombres para atacar al ejército del rey que estaba en Emaús, aprovechándose de que dichas tropas se habían alejado del campamento. Jorgías llegó de noche al campamento de Judas, pero como no encontró allí a nadie, se puso a buscar a los judíos por los cerros, pues se decía: han huido ante nosotros. Mientras al amanecer apareció Judas en la llanura con 3.000 hombres. No tenían en realidad ni las armaduras ni las espadas adecuadas, y veían ante sí el campamento de los paganos, poderoso y bien fortificado, con toda la caballería en derredor. Era gente que sabía combatir. Judas dijo entonces a sus hombres: no teman a esa muchedumbre ni tiemblen ante su ataque. Recuerden cómo fueron liberados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos pues al cielo. Si él lo quiere, se acordará de su alianza con nuestros padres, y hoy mismo aplastará a ese ejército que ven ante ustedes. Entonces sabrán todas las naciones que alguien rescata y salva a Israel. Al levantar la vista, los extranjeros vieron a los judíos que se dirigían hacia ellos, y salieron del campamento para combatir. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y entraron en la batalla. Los paganos fueron derrotados y emprendieron la fuga a través de la llanura, pero todos los rezagados cayeron bajo la espada. Los persiguieron hasta Gazer, hasta las llanuras de Idumea, de Azotó y de Jamnia. Hubo más o menos 3.000 muertos. Cuando volvió de la persecución con su ejército, Judas dijo al pueblo: todavía no es el momento de pensar en el pillaje, porque nos espera aún otro combate. Jorgías y sus hombres están en los cerros muy cerca de nosotros. Quédense listos para enfrentar a nuestros enemigos. Después de eso podrán recoger el botín sin miedo. Recién había Judas pronunciado esas palabras, cuando divisaron a las tropas enemigas que los observaban de lo alto de los cerros. Habían visto que los suyos habían emprendido la fuga y que las llamas habían devorado su campamento. Les bastó con ver el humo para darse cuenta de todo. Ese espectáculo los llenó de terror. Pero cuando vieron en la llanura al ejército de Judas en orden de batalla, emprendieron la fuga hacia el territorio de los filisteos. Entonces Judas regresó para saquear el campamento. Juntaron muchas monedas de oro y plata, telas de púrpura violeta y de púrpura roja, y muchas otras riquezas. A su regreso los judíos alababan y bendecían al cielo cantando: es bueno, eterno es su amor. Ese día logró Israel una gran victoria. Los extranjeros que pudieron huir contaron a Lisías todo lo sucedido. Esa noticia lo molestó y lo desalentó, pues los asuntos de Israel no se habían desarrollado tal como lo deseaba, y el resultado era todo lo contrario de lo que el rey le había ordenado. Al año siguiente reunió Lisías a 60.000 de sus mejores hombres y a 5.000 soldados de caballería para acabar con los judíos.
llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver ese poderoso ejército, hizo esta oración: Tú eres bendito, tú que salvas a Israel. Tú hiciste fracasar el ataque del poderoso guerrero por medio de tu servidor David. Tú entregaste el campamento de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon pues ahora ese ejército en manos de tu pueblo Israel, que se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Siembra el pánico en sus filas, desarma la confianza que tienen en sus fuerzas y que su derrota los desaliente. Haz que caigan bajo la espada de los que te aman, y que los que conocen tu nombre te alaben con cánticos. Se lanzaron al ataque unos contra otros, y en la batalla cayeron 5,000 hombres del ejército de Lisías. Al ver la derrota de su ejército y la valentía de los soldados de Judas, decididos a vivir o a morir valientemente, Lisías se volvió a Antioquía, donde reclutó a extranjeros para atacar de nuevo a Judea con un ejército aún más numeroso. Judas y sus hermanos dijeron: Aprovechemos ahora la derrota de nuestros enemigos para purificar el santuario y celebrar su consagración. Se reunió entonces todo el ejército y subió al cerro Sión. Allí vieron que el lugar santo estaba abandonado. El altar había sido profanado, las puertas quemadas. En los patios crecían los arbustos como en un bosque o en un cerro, y los aposentos estaban destruidos. Entonces rasgaron sus ropas e hicieron un gran duelo echándose ceniza en la cabeza. Se postraron con el rostro en tierra, y al toque de las trompetas lanzaron gritos al cielo. Judas designó a unos hombres para que fuesen a combatir a la gente de la ciudadela mientras se limpiara el santuario. Luego seleccionó a sacerdotes puros y llenos de celo por la ley. Purificaron el santuario y echaron en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la buena idea de destruirlo, porque era para ellos motivo de humillación el hecho de que los paganos lo hubieran manchado. Lo demolieron y depositaron las piedras de ese altar en el cerro de la Morada, en un sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta para que se pronunciara al respecto. Tomaron piedras que no habían sido talladas, tal como lo manda la ley, e hicieron un nuevo altar según el modelo del anterior. Repararon el santuario y el interior de la morada, y purificaron los patios. Después que hicieron nuevos utensilios sagrados, instalaron en el templo los candelabros, el altar de los perfumes y la mesa para los panes. Quemaron incienso en el altar, encendieron las velas del candelabro que brillaron en el interior del templo, pusieron en la mesa los panes, colocaron las cortinas y terminaron todo su trabajo. El 25 del 9º mes, llamado el mes de Quisleu, el año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio, como lo manda la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de cantos, de cítaras, arpas y címbalos, en el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar, y elevó su alabanza al cielo, que había permitido todo eso.
Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre. Ya se había borrado la vergüenza que les habían infligido los paganos. Junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente la misma fecha, durante 8 días, a partir del 25 del mes de Quisleu, con júbilo y fiesta. Por esos mismos días rodearon de murallas y de torres fortificadas al cerro Sión, para que los paganos no vinieran a profanar de nuevo esos lugares. Judas puso allí un destacamento para custodiarlo, y fortificó además Bet-Sur, para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea.